Buenos días, queridos amigos, hermanos. La vez pasada, desde el 14 de mayo del 2020, hice un primer video relacionado con unos sueños y con una visión que Dios me dio durante todos estos años. El video quedó en una visión en el año 2005, 2006, en esa época, donde había mucha violencia en Colombia y, y les estaba comentando que en esa época había mucha violencia aquí en Colombia, bombardeo de pueblos por parte de la guerrilla, de los paramilitares. Y, y yo en ese tiempo, un día que salía de trabajar, le hice una pregunta a Dios, camino a casa en el bus, que por qué sucedían todas esas cosas, que por qué Dios, siendo Dios, no podía evitar que eso sucediera siendo Dios poderoso. O sea, por qué permitía que todas esas cosas. La noticia que vi fue que por allá en el departamento del Tolima había sido masacrada 8 miembros de una sola familia. Y entonces a mí me causó, humanamente a uno pues le da dolor, ¿no? Le causa indignación y rabia y de todo por todo lo que sucede, pero en mi mente humana le hice la pregunta a Dios, ¿no? Y llegué a mi casa y no había nadie y me entré y me serví un jugo y me senté en la sala a tomarme el jugo cuando me vino la misma pregunta a la mente, que por qué Dios siendo Dios y por qué Dios siendo poderoso no podía evitar que eso sucediera, ¿no? Y en ese momento me vino una visión y ¿esto qué? Vi la tierra, el globo terráqueo, y por detrás de la tierra había una, una cobra, así las cobras cuando se paran, así se paran y se les ve se yerguen, ¿no? Se quedan erguidas. Pero este estaba por detrás de la tierra y se le veía, se le asomaba así la, la cabeza por detrás de la tierra. Y, y seguí mirando al lado izquierdo y se han visto la luna cuando está así un pequeño anillito. Y esto, ¿y qué? Había un águila parada en la luna, así cuando está en forma de U. Había un águila parada, un águila gigante parada en la luna. Pero era toda blanca, 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 no tenía ninguna pinta de otro color. Era toda blanca. Y las águilas cuando están así quietas empiezan a cabecear, a mirar para lado y lado, así se veía, moviendo la cabeza, como mirando, sí, mirando para lado y lado, mirando la presa. Entonces sabemos que... Y entonces a mí me quedó la curiosidad. Y bueno, eso fue todo lo que vi. Pasó la visión, fogonazo. Pasó la visión y, pero a mí me quedó la curiosidad de que qué quería decir esa visión. Aunque humanamente sabemos que la palabra de la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y que el enemigo tiene operación en la tierra. Y por el otro lado, el águila es la que ataca a la serpiente y la mata. Y, y, y yo seguí orando, preguntándole a Dios que me diera la respuesta a esa visión que quería decir.
Y un día estaba leyendo en, Isaías, en el capítulo 42, el versículo 14. Y cuando llegué al versículo 14, una voz a mi mente me dijo, mire, ahí está la respuesta. El versículo en Isaías 42, 14 dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio. Dice, asolaré, devoraré, daré voces como la mujer que está de parto. Entonces, esa era la respuesta que Dios me estaba dando, porque uno humanamente cree que Dios está quieto, que está ajeno a todo lo que está sucediendo en esta tierra, ¿no? Y creemos que Dios está indiferente a todo y que Dios no tiene conocimiento de todo lo que está sucediendo en esta tierra. Pero sabemos por la palabra de Dios que Dios a su tiempo obrará. Dios desarraigará el poder del mal. Que la palabra de Dios dice que para estos tiempos del fin la maldad se multiplicará, la maldad será multiplicada, veremos, y como hemos visto, cosas desastrosas por parte del ser humano en cuanto a cometer maldad, a cometer pecado, a cometer crímenes, hechos muy atroces que son detestables, son muy desagradables, y eso es lo que estamos viendo ahorita últimamente, la degradación humana, hasta donde el ser humano ha llegado, dejándose llevar por la maldad, por el pecado, por la esclavitud del pecado, por el diablo, sí, porque el enemigo es el que lo lleva a cometer toda esa clase de inmundicia, de pecado. Entonces Dios a su debido tiempo, en la palabra de Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces nosotros como humanos lo que debemos es tener temor de Dios y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y de la humanidad, porque Dios a su debido tiempo, ese tiempo de gracia se acabará, ese tiempo de gracia que estamos viviendo, llegará un momento en que ese tiempo se acaba. La palabra de Dios dice que, la Biblia dice, habla del tiempo del fin, o sea, no el tiempo del fin del mundo como tal, sino el fin de una era, de una época. El fin del siglo habla el fin de una era, el fin del tiempo de la gracia, donde Dios empezará, el poder del mal se enseñoreará de la tierra, arropará toda la tierra, pero Dios, ahí es cuando Dios al final de ese tiempo desarraigará totalmente el mal será vencido, el poder del mal será vencido. Y sí, esa fue la pequeña visión que tuve, y paso a contar otro sueño que tuve el 26 de diciembre del año 2018. Soñé que estaba leyendo un periódico y que en el periódico decía que este papa actual, papa que tenemos ahora, había muerto. Y seguí mirando y pasé la página siguiente, y en la página siguiente ya estaba la noticia que habían elegido a otro. Y que al que habían elegido era un musulmán, un árabe. Entonces ese fue el sueño que tuve, porque hay cosas que uno se sueña que ni siquiera está pensando en ellas. O sea, a veces uno se sueña cosas que
que uno está pensando en ella y dice, bueno, me soñé porque estaba pensando en eso, ¿no? Pero a veces hay sueños que llegan que uno ni siquiera, cosas que se ha imaginado o las está pensando. Entonces ese fue el sueño que tuve, y como vemos la Iglesia Católica ha hecho alianza o se ha unido con todas las religiones del mundo últimamente ha hecho alianza con algunas religiones con las que no había tenido alianza, ¿no? La última que hizo fue con los ortodoxos rusos, y vemos que tiene influencia en la mayoría de países del mundo con cuanto a la religión, religiosamente. Y con los que poco ha logrado hacer alianza es con los árabes, con los musulmanes, con esas religiones musulmanes, con los extremistas, porque ese es un pueblo muy aguerrido, muy fiero, ¿no? Entonces con ellos poco han logrado hacer alianza. Entonces yo pienso que para podérseles meter y hacer alianza con ellos es nombrándoles un papa musulmán. Entonces ese fue el otro sueño que tuve. Y el último sueño lo tuve el segundo domingo de febrero de 2020, de este año. Soñé que estábamos en el campo segando y amarrando trigo. Este sueño tiene que ver con el tiempo. Los que conocen la cosecha de trigo, bueno, en mi tierra, en tierra fría, cuando el trigo ya está para recoger, cuando está para cosechar, está bien maduro, bien amarillo, la espiga, va una tanda de segadores segando con la hoz, y lo van cortando y lo van tirando al piso, y va quedando así en hilera, así. Pero detrás va otra tanda de obreros recogiendo el trigo que ya ha sido cortado, que ya ha sido segado. Y yo iba en la tanda de los que iban haciendo manojos, se van haciendo manojos, y con las mismas espigas se va amarrando y se van haciendo los manojos. Y yo iba dentro de los que iban haciendo manojos, pero que esos manojos que nosotros íbamos amarrando se convertían en manojos de tiempo. Esos manojos de trigo se convertían en manojos de tiempo. Y entre nosotros más procurábamos agarrar ese trigo que se convertía en tiempo. Entre nosotros más queríamos agarrar ese tiempo, menos había tiempo para agarrar. Ese trigo se convertía en manojos de tiempo, pero entre más nosotros procurábamos agarrar tiempo para hacer manojos, menos había tiempo, o sea, no encontrábamos ya. Entonces son sueños muy significativos con lo que estamos viendo ahora, el tiempo corto que está escrito allá en Mateo 24:22. Dice que para los tiempos del fin los días serán acortados, que si no fueran acortados aquellos días, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y eso es lo que estamos viendo ahora últimamente, cómo pasa una semana, un día, una semana, un mes, cómo pasan volando los días, el tiempo, cómo está apresurado.
y los mismos científicos, que ellos no creen en Dios ni tienen en cuenta la profecía bíblica, ellos han corroborado que en los últimos grandes terremotos que han habido en los diferentes países, los engranajes de la Tierra han sufrido modificaciones para que la Tierra gire más rápido sobre su eje. Entonces vemos ahí el cumplimiento de la palabra de Dios en el último terremoto de Japón, que el eje de la Tierra tuvo una inclinación, una cierta inclinación, para que la Tierra gire más rápido unos milisegundos, unas milésimas de segundo más rápido. Entonces ahí estamos viendo el cumplimiento de la profecía, porque estaba escrita en el papel, pero tenía que pasar a lo físico. Estaba escrito, pero tenía que pasar a lo físico para que se cumpliera, y ahí estamos viendo el resultado del cumplimiento de la profecía y de todas estas señales que el Señor Jesucristo habló en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21 están relacionados, y en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, todo esto que estamos viendo, todo esto está sucediendo en el mundo, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces lo que Dios nos manda es a estar preparados, a estar a cuentas con Él, y sí, la Biblia dice que todos estos son señales antes del fin, todas estas manifestaciones, y esto es solo el principio de lo que viene, el principio de lo que vendrá. Entonces estos eran los sueños que quería comentarles, y que todo está basado en la palabra de Dios y en los acontecimientos proféticos que estamos viendo y que están sucediendo. Entonces esto era lo que quería comentarles. Entonces que Dios los bendiga.